el canal de tu confianza. Arco TV, Canal 12, el canal de tu confianza. Arco TV, Canal 12. Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza, presenta su programa Luna 28. Hoy en día, las mujeres actúan y alzan la voz desde cualquier rincón de la tierra. Luna 28. En cuerpos y colores diferentes, pero con un mismo brillo. Luna 28. Aquí estoy, aquí soy. Mujeres al nivel de la luna que influyen y crean. Luna 28. Tomando en cuenta a la última mujer de la que todavía no se ha acordado nada. Luna 28. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos en una nueva emisión de este su programa, Luna 28. Ellas hablan. Y bueno, hoy vamos a tener un programa muy interesante porque la verdad es que ahora el bullying y las situaciones en las escuelas han estado tremendas. Así es. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga Karina. Muchísimas gracias. Es nuestra psicóloga el día de hoy y vamos a estar platicando con ella. Yo soy Liliana López. Y yo, Yoli Izquierdo, y nos da mucho gusto que nos acompañen en este nuevo programa. Bien, Cari, a mí me gustaría, fíjate, que nos platicaras, bueno, en relación a este tema, primero, ¿cuál es la definición? O sea, ¿cuál es la definición de violencia escolar? O si es correcto que nosotros lo llamemos bullying, o hay alguna otra terminología en base a la cual nosotros nos podamos referir a este tema. Ok, bien, gracias por invitarme. Lo que es violencia escolar tiene que ver con lo que es acoso escolar o bullying, como es normalmente conocido. Sin embargo, el bullying puede ser tanto físico, psicológico, verbal, social, sexual y el famoso, y ahorita que se está dando mucho, el ciberbullying. Claro. Entonces, de ahí, digamos que son agresiones, acoso, pero va desde lo que es un empujón, una mala palabra, eres un tonto, tal vez el que te quito el lunch, tal vez el que también, ¿por qué no decirlo?, el docente señala al alumno. Pues a partir de ahí empieza lo que es la violencia, ¿no? Sí. ¿Y por qué antes? Digo, yo tengo una duda, ¿no? O sea, ¿por qué antes, o sea, te quitaban el lunch, ¿no? Y había ese acoso, porque al final de cuentas era un acoso que no teníamos calificado como tal, y que te decían, eres un tonto, eres un burro y te pongo en la pared, o sea, en la esquina, ¿no? Porque al final de cuentas eso marca. Entonces, ¿por qué el día de hoy se acrecenta o se marca como una situación de acoso, como una situación de perjuicio personal? Simplemente porque existen los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros hoy en día como docentes, como maestros titulares, estamos realmente, si lo puedo decir así, amarrados de las manos. Claro. ¿Por qué? Porque ya no existe una sanción como tal. Así es. Entonces, tampoco podemos decir, te voy a dar de baja escolarmente hablando. ¿Por qué? Porque ahí estamos irrumpiendo en el derecho de la educación. Así es. Entonces, antes existían en casa valores. Eso es algo bien importante. ¿Y a poco no, Yuri? O sea, en casa nos decían, o sea, tienes que hacer esto, lo otro, y los valores eran muy marcados en todas y cada una de las familias. Hoy se han perdido esos valores. Así es, desafortunadamente la estructura social hacia la que nos vamos dirigiendo, ¿sí?, hace cada vez que estos casos de bullying y de abuso sean más frecuentes y sobre todo que tengan un alcance, una dimensión mayor a la que nosotros vivimos en su momento, porque realmente todos vivimos bullying. Claro. O sea, a todos nos tocó en algún momento de la escuela, o sea, que nos agarraran de que, oye, el día de hoy vamos a hacerle bullying a Julieta, y entonces, y aguantábamos, ¿sabes? Pero no era un bullying, siento yo, en donde la agresión o el alcance psicológico que nosotros llegáramos a tener fuera como el que ahora están viviendo muchos niños, ¿no? O sea, desde en etapa hasta preescolar,
que como bien decías, ya está el bullying cibernético, porque ya los niños ya están inmersos ahora en este mundo de la tecnología, ya a veces los subestimamos, ¿no? Claro. Pero los niños tienen así la información y saben el manejo de redes y todo, y saben, o sea, cómo generar abuso hacia el otro niño. Yo siempre digo, cuando estos casos de abuso existen es porque los niños son un reflejo de lo que ven en casa, ¿no? Y desafortunadamente la estructura familiar cada vez está más quebrantada, cada vez está más desgastada, cada vez estamos siendo nosotros los responsables de que realmente los niños estén viviendo esta situación, ¿no? Digo, si puedo opinar, dentro de mi experiencia, lo que yo he visto, hoy en día los padres son muy permisivos. Claro. Tienden a justificar esa parte de culpa porque yo tengo que trabajar. Antes a lo mejor existía el bullying, retomando este tema que mencionaste, existía el bullying, pero no había el término como tal sonado, nombrado, ¿no? Sino era más bien, todos sufrimos bullying, sí, pero pues crecimos siendo bulleados, ¿no? Si lo manejamos así, sí, claro, crecimos con eso. Entonces era la cuestión de cómo lo resuelvo. Si te digo a ti, mamá, que me ayudes, o a ti, papá, o si en el caso, hermano, ayúdame, o primo, si estás en la escuela, ayúdame. Entonces era, digamos, no se generaba tanta violencia. Claro, pero además teníamos esa capacidad resolutiva, o sea, para que por nuestros propios medios, o sea, darnos a respetar. Y ahora algo que está muy en boga es de pronto esta generación de cristal que no aguanta nada, ¿no? Pero sabes que, Yuri, que yo veo ahorita, y yo quiero que Cari nos explique por qué el día de hoy tenemos esa situación. Antes se peleaban los chicos, o sea, digo, era más en los varones, y decían, nos vemos a la salida, ¿sí? ¿No? Y salían y todos íbamos, pero tampoco permitíamos que se llegara más allá de. Claro. O sea, cuando veíamos que ya iba a ser demasiado violento, interveníamos todos. Sí, que alguien le hable a la maestra, o se separaban, ¿no? Sí, o sea, pero ahora es el, dale, sí, mátalo, dale, en la cabeza. O sea, el incitar. Claro, ¿en cuántos casos no existen realmente que han tenido una consecuencia fatal? Por supuesto. Y de hecho, hoy en día, teniendo pláticas de la Secretaría de Seguridad Pública y de Vialidad del Estado, mencionaban que existen 3 posiciones ahí. A ver, cuéntanos. Que es la víctima, el abusador y el observador. Claro. Hoy en día, sí, quien ve también es partícipe. Sí, es partícipe. Hoy en día somos observadores, pero pasamos a generar un rol de complicidad. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Si yo en casa lo voy a relacionar de esta manera, no hay valores y yo como papá no superviso y solo estoy justificando, ay, mijito, no te preocupes, ay, mijita, te hicieron bullying, mañana voy a la escuela y meto una queja. Sin embargo, es saber el cómo se sienten, el por qué sucede esta situación. Antes simplemente va mucho de la mano. Mi papá y mi mamá, yo me acuerdo que nada más con unos ojos así como que medio de... Claro, de pistola diría mi mamá. Claro, te tranquilizabas, ¿no? Sí. Digo, entonces, inclusive antes, me atrevo a decirlo, había un pellizco. O sea, cuando era ya, digamos, un nivel más grave de la conducta que tenemos, efectivamente había un pellizco, ¿no? Entonces, hoy en día, ya los golpes supuestamente, los niños ya se les revelan a los papás, les dicen, tú no me puedes tocar porque eso es violencia, sí, y yo te puedo es denunciar. Efectivamente, entonces, ¿en dónde pierdo yo poder como papá, como autoridad, como figura importante? Desde casa. Y es que, ¿sabes? Yo que siento que uno de los problemas radica es que en las primeras etapas de la vida, las nuevas generaciones de papás no saben marcar límites, que eso es algo fundamental. O sea, porque el niño va viendo cuánto el papá aguanta, ¿no? Permite, y te agarran la medida, ¿no? Y luego ya resulta que los jefes son los niños y los papás, o sea, prácticamente tienen que seguir indicaciones de lo que dicen los niños.
Y también he escuchado de pronto comentarios de nuestras nuevas generaciones que dicen, es que cuando yo fui niño, mis papás fueron muy duros, ¿no? O me exigían demasiado. Yo la verdad es que te voy a decir y ahorita en el siguiente bloque seguramente comentaremos parte de nuestra experiencia, cómo fue crecer, ¿no? Y seguramente pues, nosotros algo que compaginamos es que crecimos de una manera muy, muy similar, en donde por supuesto hubo reglas, en donde por supuesto hubo límites, en donde por supuesto había revisión, o sea, el papá, nuestros padres estuvieron al pendiente. Y yo te voy a decir que hoy de grande uno agradece que haya sido así, y no de diferente forma, porque entonces no sabríamos qué habría sido de nosotros, ¿no? Pero ¿qué les parece si este tema lo platicamos en el siguiente bloque y seguimos platicando de este tema tan interesante que es el bullying en las escuelas? Muy bien, amigos, nos vemos en el siguiente bloque. Este es su programa Luna 28, Ellas Hablan. En un momento continuamos con más de Luna 28. No le cambien, están en Arco TV, el canal de tu confianza. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Continuamos con más de Luna 28. Estás en Arco TV, el canal de tu confianza. Amigos, ya regresamos en este segundo bloque de su programa Luna 28, Ellas Hablan. Seguimos platicando en relación al bullying escolar, a la violencia escolar que existe en la actualidad en nuestras instituciones educativas. Y me quedo con el tema, el comentario que dejamos al aire, ¿no? En el bloque anterior, que era que nos platicaran parte de su experiencia, cómo es que crecieron, ¿no? O sea, si a ustedes les parece que el rigor bajo el cual nosotros fuimos educadas, criadas, o sea, generó realmente un impacto psicológico tanto como para que en esta nueva generación ahora nos toque a nosotros no imponer tantos límites, no poner tantas reglas. Fíjate que yo creo que nosotros crecimos en un mismo sistema. Entonces, en ese sistema, como decía Cari, o sea, que nos veían con esos ojos de pistola y nos aplacaban. ¿Por qué? Porque teníamos el respeto. Entonces, y esos valores. Lo que me gustaría es que como experta y como psicóloga nos diera ese punto de vista del por qué para mí es un abandono o de responsabilidades de los padres, para mí. Pero yo quiero que tú nos expliques, o sea, como experta, ¿qué es lo que tú piensas? En mi opinión, yo voy a hacer un comentario a lo que tú dijiste, no es tanto el impacto psicológico que genera el poner límites como padres. Más bien, no nada más es un impacto psicológico, es social, es individual, es de qué manera yo ejecuto o surjo ante esos valores, ante esos hábitos. Simplemente ahorita, en mi opinión personal, hoy en día los padres son demasiado permisivos. Estamos siendo, nosotros crecimos tal vez, dices tú, en la etapa de nuestra generación, sin la tecnología. Claro. Entonces vamos como actualizándonos de alguna forma, ¿no? Antes había más espacios verdes, espacios recreativos. Sí. Entonces era salir, distraernos, hacer ejercicio, pero antes a lo mejor había esos espacios. Hoy en día tampoco los papás tienen tiempo. ¿Esa permisión tú crees que sea por una falta de compromiso? Yo no diría falta de compromiso. Yo diría también tiene que ver porque, digamos, el que yo como madre sea así es porque yo traigo una historia atrás. Entonces lo que yo puedo ser como mamá es porque yo estoy viviendo mis propias necesidades, mis propios vacíos. Nosotros en terapia decimos asuntos inconclusos. Entonces esos asuntos inconclusos es lo que a mí me genera el que me mueva de la manera como me muevo como mamá. Y entonces estoy sufriendo. Sin embargo, efectivamente, yo quiero que tú seas lo que yo no pude ser. Okay. Yo te quiero dar a ti algo que yo no tuve. Entonces yo no voy a dejar
te voy a cuidar de enfermedades, del aire, de yo te llevo a la escuela, yo te recojo de la escuela, esa parte del control. Precisamente, tal vez, me atrevo a decirlo, para tener un hijo perfecto ante mis ojos, pero se basa más en mi necesidad. ¿Por qué? Porque yo soy observado también familiarmente hablando. Si hablamos de generación en generación en generación, yo tengo que ser una buena mamá. A ver cómo lo estás haciendo, ¿no? Efectivamente. Como si tuvieras que sacar una calificación, ¿no? De la estrellita de buena mamá. Y entonces, sacar una buena calificación hoy en día es algo que tengo que hacer para que mi papá no me regañe y no me quite el celular. Y entonces es el reconocimiento que nosotros estamos buscando, o esa visión, o esa parte de que nosotros queremos ser mostrados y reconocidos por la familia. Tenemos que ser como mi papá quiere que yo sea, pero hoy en día en las familias no nos sentamos a saber cómo es mi hijo, por supuesto, qué color le gusta, cómo se llama su mejor amigo, cuál es su materia favorita. El desconocimiento total, ¿no? Sí. De este ser que estoy criando, pero y además vivo con él y convivo 24/7, pero ni siquiera sé qué clase de ser humano es el que estoy creando, ¿no? Y no lo conozco. No lo conozco. Exacto. No sé sus alcances. Anexo otro tema muy importante. ¿En qué familia estoy viviendo? Así es. Si esa familia tiene una problemática, tal vez de diferencias, tal vez entre el matrimonio, entre los miembros de la familia, o me atrevo a decir alcoholismo, me atrevo a decir violencia familiar, psicológica, de alguna manera, eso se refleja. Yo como hijo, yo como alumno, ¿cómo me voy a enfocar en una escuela? Me piden que sea responsable, yo no lo sé hacer, a mí no me lo enseñan. Sí, no hay una guía para ser buen padre, no hay una guía. Efectivamente. Y obviamente se refleja eso en la escuela. O sea, porque a lo mejor en la familia tienes ciertos cánones en donde no puedes explotar, pero llegas a un ambiente donde te sientes cómodo. Un espacio, ¿no? seguro. O sea, un espacio seguro al final de cuentas, que es la escuela. Y entonces me muestro como soy. Y a lo mejor no tal cual soy, porque a lo mejor es el reflejo de lo que yo estoy sintiendo. Libero. Claro. Sí, tienes toda la libera razón. emoción. ¿Y qué pasa? Me vuelvo el bufón. Empiezo como a molestar al otro, porque tal vez eso es lo que yo aprendí también en mi casa, ¿no? O le quito el lunch, o le rayo su libreta porque hoy en día es así, o recojo un lápiz que no es mío y me lo llevo porque ya se me perdió el mío. Son muchas cuestiones que se dan también en las escuelas, ¿no? O simplemente me cae mal fulanito y le hago una broma pesada, porque también hablamos de una escala de violencia, el famoso violentómetro. Entonces empezamos a partir de sarcasmos. Claro. Y eso también lo llevamos a cabo en la pareja, en la familia, y si al final no existe un límite verbal, en la escuela, ¿qué voy a hacer? Claro. Entonces, viene el tema, lo retomo de esta manera, como docente, yo como le exijo a mi alumno o a mi alumna un respeto cuando no lo he aprendido. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Yo como hijo, que hemos tocado este tema, estoy empoderado porque no tengo ninguna sanción, no hay una repercusión, un impacto familiar, social, individual, digamos, de entretenimiento o una situación así, en donde a mí me haga cambiar mediante ese estímulo de mis papás. Oye, Cari, y bueno, anteriormente había sanciones en cuestión de la Secretaría de Educación, ¿no? En el que decían la mochila, la revisión de la mochila, podemos sancionar al niño, y ahora yo veo que el sistema educativo es muy permisivo, o sea, en el cual ya no se permite ni revisar la mochila, ni llamarle la atención al niño. Y eso, les voy a contar una experiencia no propia, perdón,
a lo mejor voy a balconear a alguien que no tengo que balconear. Mi madre me va a matar. Señora, buenas tardes. Mi mamá daba clases y en una ocasión le llama la atención a una chica, ¿no? Que estaba teniendo pues una actividad, pues a lo mejor media exhibicionista. No es que nos espantemos porque a lo mejor, digo, a final de cuentas llega el ímpetu y sale, ¿no? El instructor, exactamente, el impulso total. Esa necesidad, ¿sí? ¿no? Y ella les llama la atención, pero simplemente así. Resulta que le hacen la observación de no tenías por qué llamarle la atención. Ajá. Es una cuestión porque ella mandó llamar a los papás de esa chica. O sea, por protección, o sea, no por, o sea, como ella lo veía, es como, sí, como alguna punto de vista. Por supuesto, y a final de cuentas porque ella tiene hijas, claro, ¿no? Y entonces ella lo vio como protección hacia la chica. Entonces, pero se generó una situación en el cual ya no se permitió esa manifestación, libertad. Por supuesto, y esa protección o esa manifestación de decir, ¿sabes qué? Tu actitud puede generar o puede degenerar en ciertas situaciones. Sí, o a lo mejor esa actitud no está permitida dentro de la institución. Por punto, supuesto. Ya afuera haz lo que quieras. Pero el asunto es que de pronto los padres ni siquiera representan una figura de autoridad o porque son tan permisibles apoyan la actitud de los muchachos, ¿no? O sea, son el respaldo de sí, mi hijo tiene derechos, ¿no? Así es. Y al final, o sea, vamos, reeducar a nuestra sociedad actual es un tema, pero de verdad, ¿no? O sea, que a veces quienes necesitan también volver a acudir a la escuela parecieran los papás. Y platicábamos hace ratito esta Cari y yo fuera del aire, o sea, y yo le decía, yo siento, o sea, mi percepción es que la educación que recibas a través de los padres los primeros años de tu vida, por supuesto, son fundamentales para establecer qué tipo de persona vas a ser en el futuro, ¿sí? Claro. Y le platicaba yo ciertas experiencias, ¿no? O sea, que por ejemplo, mi mamá fue una persona que tuvo siempre su actividad laboral también muy marcada, ¿sí? Que de pronto, o sea, compaginaba su labor entre estar al pendiente en casa, pero su actividad profesional, y mi papá pues también, ¿no? O sea, actividad profesional. Sin embargo, creo que ellos no tenían ese sentimiento como de culpa, ¿sí? De por qué no estoy, entonces todo a manos, no, siempre fue muy mesurado, ¿no? O sea, ahora sí hay que, cuando se puede, pues les ofrecemos, cuando no, pues no, y cuando podemos, pero no hay que darles todo porque después se salen del bacán, ¿no? Claro. Y además, pero yo recuerdo siempre ella muy al pendiente, o sea, muy de 5 minutos antes de irnos a la escuela, a ver la mochila, ¿no? ¿Y qué? A ver, ¿y por qué te llevas la muñeca? ¿No? O sea, no, la muñeca se queda en la casa porque ahorita tienes que ir a estudiar, ¿no? O que aquí la maestra dejó un enunciado de que notó que te faltó completar la tarea, a ver, vamos a hacerlo, ¿no? Que hasta luego yo decía, ay, mi mamá, que la torta enlamada, porque a todos nos tocó, ¿no? Que nos hicieran también la revisión, que la torta enlamada, ¿no? Es más, fíjate, del hecho de, este color no es tuyo. Claro. O sea, este color no es tuyo porque está aquí, o se te compran los útiles escolares y porque a media semana ya no tienes nada. Sí, ¿no? Y fíjate que todas esas situaciones, o sea, generan una confianza, porque al final de cuentas el que te tengan esa atención es ese respaldo que tú sientes como hijo, ¿no? La seguridad. Y bueno, ¿qué les parece si de la seguridad hablamos en el siguiente bloque? Porque ahorita se nos acaba de terminar el tiempo, nosotros hablamos como siempre, ¿verdad? Y, perdón, Cari,
nosotros siempre tenemos invitados, pero nosotros terminamos hablando más de lo normal. No es cierto. Pero muchísimas gracias. Ahorita nos vemos en el siguiente bloque. Este es su programa, Luna Azul. Luna Azul. Perdón, blooper. Y lo vas a tener que editar. Luna 28, ella sabe. En un momento continuamos con más de Luna 28. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Desarrollo Real Turquesa, el lugar para vivir en la playa. A unos minutos de la laguna de Tamiagua, en Veracruz. Pone a la venta lotes de 1,000 metros cuadrados, enganche de 10,000 pesos y mensualidades de 2,500. Cuenta con escritura pública, servicios de agua y luz. El desarrollo colinda con playa, hermosas lunas y laguna. Desarrollo Real Turquesa. Informes al 771-216-6323. Desarrollo Real Turquesa. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Continuamos con más de Luna 28. Estás en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Amigos, estamos de regreso en este bloque de su programa Luna 28. Ellas hablan y seguimos platicando, pues fíjate, en relación a esta experiencia de vida que tuvimos durante nuestro desarrollo. No sé cómo fue el comportamiento que tuvieron nuestros papás. De pronto ahorita nuestros seguidores están ya ahorita que, ay sí, mi mamá también me hizo, ¿no? Mi mamá también me arrancó la hoja y me dijo que hasta que no hiciera bonita la letra, ¿no? O sea, y no es que uno, aquí ande uno sacando el trauma. No. Yo le decía a Cari, que a todos nos pasó. Sí, y yo le decía a Cari, hoy en día yo le agradezco, o sea, a mi mamá, a mi papá, que hayan sido, así que nos hayan impuesto esas reglas, que nos hayan puesto límites, porque hoy por hoy hacen que seas una persona comprometida, una persona responsable, una persona que llega puntual, ¿no? O sea, yo recuerdo que esas cosas son que te marcan desde chiquito y ya de grande ya es imposible que salgas de ese esquema, ¿no? Y a mí me gustaría que nos dieras tu punto de vista como experta, que qué tan bueno o malo es, ¿por qué no volver a implementar esas cosas con las que nosotros crecimos, ¿no? O sea, porque a lo mejor la escuela ya no cuenta con la autoridad como tal, porque ahora que los derechos humanos, que muchas cosas, ¿no? Que nos desvirtúan realmente el objetivo. Claro. Pero sí la responsabilidad como papás, ¿no? O sea, de decir, bueno, pues si la escuela era, yo lo voy a hacer, ¿no? Porque nos enseñaban la responsabilidad y además el respeto. Porque el respeto muchas veces es el omito lo que estoy pensando, porque a lo mejor, digo la verdad, pero a lo mejor no sé qué tanto puede afectar al de al lado. Entonces, te escuchamos, Cari. Ok, hace ratito mencionaste, en el bloque anterior tú mencionaste que tu mamá te revisaba la mochila 5 minutos antes de ir a la escuela. Aquí hay un punto muy importante que yo retomaría y mencionaría, porque hoy en día los papás observan a sus hijos, pero no los quieren ver tal cual son. Entonces a veces evaden esa realidad de lo que mis hijos realmente son. Qué difícil. Si yo como maestra mando a llamar a ti papá porque no trajiste la tarea, entonces lo que hago es empiezan a regañarlos. ¿Por qué no trajiste la tarea si yo te dije que por qué no la apuntas? Entonces hay millones de explicaciones, muchas justificaciones, muchas causas y motivos, pero una realidad es que el alumno no lleva la tarea, claro. ¿Qué hay detrás de todo esto, no? Como tal. Entonces, incluso tiene que ver mucho con lo que hemos platicado. Hoy en día una de las respuestas que a mí de verdad es algo que me preocupa mucho, los papás dicen, tanto primaria como secundaria, ¿no? Es que es propio de la edad. Es que es la etapa. Así es. Pues es una justificación y hasta te dicen, te complementan es, yo así era. Yo me acuerdo que era peor. Ajá. Entonces es así como que te para, es un alto, te bloquea. Sí.
¿qué hago? ¿Qué le dice, no? En ese momento, o sea, es como diciendo también, no sé, voy a tener el control sobre lo que usted me está mencionando, o no querer ver la realidad como tal, no abrir mis oídos hacia lo que me están diciendo y lo voy reflexionando, ¿no? Entonces yo sigo cerrado en esa parte. Decían, hoy en día de verdad es preocupante porque nosotros como docentes ya no podemos interrogar a los alumnos. Por supuesto. Porque existe ya una instancia, no sé si ya existía tiempo atrás, sin embargo hoy sí la hay, que es la REPAEVE. La REPAEVE es el Registro Estatal de Prevención, Atención y Erradicación de Violencia Escolar. Y ahí manejan protocolos, de hecho el día de hoy los traigo. Estos son los protocolos. ¡Wow! ¿Dónde los podemos encontrar? En internet, de hecho. Lo puedes meter como REPAEVE. En automático aparecen los protocolos, dice prevención, detección y actuación en caso de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica. Fíjate, qué padre que ya exista una guía que te diga qué es paso 1 o 2, qué es lo que tengo que hacer ante una situación de violencia, de acoso escolar, ¿no? Por supuesto. Sin embargo, algo de lo que más así preocupa es que esta instancia empieza a investigar acerca de un posible caso o una sospecha. Claro. Entonces nosotros no podemos, lo que podemos hacer, por ejemplo, en caso de un acoso escolar, tenemos que separar a los alumnos. No podemos mandarlos a clases virtuales, dependiendo de la gravedad. Entonces de ahí se derivan las instancias como la Procuraduría del Menor, como el DIF municipal y estatal. Y ya cuando son casos más extremos, pues obviamente ya entra hasta incluso lo de una ayuda o un especialista psiquiátrico, que también tiene que ver con el DIF. Fíjate. Entonces, toda esta parte de verdad es impresionante porque nosotros como escuela tenemos que contener, pero ya no podemos dar solución. ¿Por qué? Porque el alumno, si yo voy a interrogar a un alumno, tiene que estar presente su papá o su mamá. Claro. Y a partir de ahí, entonces tengo que citar a los papás, tengo que empezar a indagar, pero yo no puedo, digamos, juntarlos porque también caigo, pudiera ser en un delito, una situación, porque incluso se han mencionado que hasta hay directores que van a parar a la cárcel. Tú mencionabas hace ratito acerca de lo de las golpizas hoy en día fuera de las escuelas. El caso de la muerte de la chica, fue una tragedia impresionante. La directora la sustituyen de la escuela. La niña hoy en día, la menor que estuvo involucrada, está detenida. Claro. Sin embargo, también de parte de los directores, también existe esa situación de, si ya saliste de la escuela, ya no me consigue. Sí. O sea, es una situación de verdad. Sí, que 10 metros después de la banqueta ya es así. Afuera, saliendo de la reja, ya no nos concierne. Inclusive, por ejemplo, talleres, hay escuelas que lo manejan de esa manera. El horario escolar es de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Pero después de ese horario, si hay talleres, la escuela ya no se hace responsable, porque se hace responsable el que está dando el taller. Y fíjate que eso es complicado, y yo no sé si anteriormente existía, porque digo, en la secundaria donde yo estaba, había un puente enfrente que cruzaba hacia la colonia, donde pues la verdad radicábamos la mayoría de las personas que estábamos en esa escuela. Y no se hicieron ojos de hormiga, digo, pues lo voy a hablar coloquialmente, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo niñas violadas, y no nada más niñas, o sea, niños violados. Entonces, ellos se hicieron cargo de esa situación y sí fueron partícipes. ¿Qué tanto, yo te preguntaba, qué tanto ahora la Secretaría se hace responsable de lo que sucede dentro de los planteles o fuera de ellos? Mira, fuera de ellos existe seguridad pública, municipal, estatal, la delega. Exactamente, ¿no? La policía violeta. Entonces empiezan como que se reparten y demás. Dentro de la escuela se siguen protocolos. Claro. Dentro de esos protocolos, la directora es quien sigue y da seguimiento
al posible caso sospechoso. Obviamente el protocolo es que hables con el padre de familia, se generen acuerdos verbales y escritos, firma el padre de familia, firma el director presente, en este caso a veces estamos nosotros igual como psicopedagogos dentro de la escuela, y se da un seguimiento. Entonces, sí es correcto que a una hora, o más bien no es que sea correcto o no, sino ahora se sigue el protocolo, por ejemplo, ese de reviso. No, del reviso tu mochila, ¿cómo se llama? La operación mochila. Bueno, era de mochila. Disculpen ustedes. Hoy en día, uno de lo que menciona la Secretaría de Educación Pública es que aunque uno solicite la operación mochila, no se puede llevar a cabo. La operación mochila, el primer filtro, es en casa. Así es. Es en casa, sí. Pero si yo como mamá ya salí tarde, no tengo tiempo, le confío la mochila, entonces ya no sé qué va a llevar. Tú mencionabas hace rato, ya se llevó el juguete. Yo te decía, si yo conozco a mi hijo cómo es, en automático, así como que, a ver, está tu mochila, o sea, lo trato de llevar, pero enseñándole y guiándolo a que se haga responsable de sus actos. Tú mencionabas el compromiso, el respeto, son valores universales. Sí, son valores que se te quedan, pero de propia vez más platicábamos también fuera del corte, como yo, mamá, me doy cuenta de pronto que mi hijo, mi hija trae una chamarra que no es de él o de ella. Y que con todo y eso, o sea, yo hasta se la lavo y se la plancho y que la use como si fuera propia, porque esas cosas aprenden los niños. Claro. Y entonces de adultos se les hace muy fácil, o sea, quedarse realmente con lo que... Y cada vez la sociedad se va haciendo de más pérdida de valores. Entonces, yo la realidad es que pienso que qué bueno que platicamos de estos temas, porque es una fuerte llamada de atención a las nuevas generaciones como papás. A veces delegan esa parte de la educación y dicen, pues hay en la escuela que te eduquen, y no, perdón, o sea, la educación empieza desde casa. También como adultos ahora, hay que ser un poco más conscientes a la hora de tomar la decisión de quiero o no ser papá, ¿sabes? Porque a veces lo hacemos como si fuera un objetivo más de la vida que se tiene que cumplir para sacar la estrellita, y no consideramos la responsabilidad que conlleva. O sea, en nuestras manos está el formar seres humanos de calidad. Y a veces no somos ni responsables con nosotros mismos y queremos generar a un ser y reprimirlo, porque al final de cuentas viene de ahí. Pero queremos generar un ser que es feliz, claro, que sea feliz, claro. Pero vuelvo al tema, la felicidad es subjetiva. No te voy a exigir para que no te hagas sentir infeliz, para que no te enojes conmigo. Claro. O sea, porque a veces he escuchado papás que dicen, Miss, es que si lo pongo a leer, se enoja. Es que no le gusta leer. Y entonces es comodidad. Efectivamente, como no le gusta, entonces ya lo dejo pasar para que no se enoje, porque se va a enojar conmigo y entonces yo también sé que me voy a enojar. O más bien es el tema de voy a hacer sentir mal a mi hijo. Pues ya no le exijo. ¿Qué pasa? Es que no quiere, así pasa, o sea, si he escuchado esto. Sí. Es que ya no quiere hacer tareas ahora. Es que el tema como que no le... Y justifican, es que el profesor no le tiene la atención. Sí, no le tiene paciencia. No le tiene paciencia. Le tiene mala fe. Es más, fíjate, yo les voy a platicar otra cosa que también hicieron con ¿no? Mi mamá era una persona laboralmente activa, pero también muy presente, por ejemplo, en las escuelas. Entonces, de la nada, así mi mamá se aparecía. Cuando menos te imaginabas, ahí está, ¿no? Y esos señores lo hizo, les voy a decir, hasta la preparatoria, ¿no? O sea, cuando tú decías, ay, la señora, ¿no? Bien. Y entonces llegaba y tocaba la puerta y decía, al profesor que estuviera, mucho gusto, me presento, soy la mamá de, y me vengo a poner a sus órdenes. O sea, ¿qué cosa necesita, no? O sea, en relación a mi hija, los demás no me interesan, o sea, pero Julieta, ¿cuál es su situación? Si hay algo que podamos hacer para mejorar, ¿no? Sobre todo, ¿sabes qué, Julieta? Te voy a interrumpir ahí. Nosotros como papás vamos creciendo a la etapa de los hijos, así es. Porque perdemos de vista que los hijos también crecen y los hacemos sobreprotectores. También el tema de la sobreprotección
es violencia. Es tremendo. Es violencia, es considerado violencia. Y fíjate que no lo vemos de esa manera. No. ¿No? Pero ¿qué les parece si lo platicamos en nuestro siguiente bloque? Y de verdad, a nosotros nos daría muchísimo gusto volverte a recibir porque este es un tema súper extenso. Sí, y en relación a esto salen muchos otros a colación que yo creo que valdría la pena irlos desmenuzando, ¿no? O sea, sí, y claro. tener un programa de cada uno de ellos, porque lo que platicamos, pues no hay guía para ser padre, no hay guía para ser humano. O sea, la no, claro. Somos sujetos de prueba-error, pero bueno, mientras más apegados a las situaciones que nos generen bienestar, que nos generen valor, sobre todo de que podamos nutrir una sociedad cada vez mejor, creo que vale mucho la pena. Sobre todo, nada más como para terminar, yo los invito, padres de familia, madres de familia, a que generemos ese compromiso de valores universales. La escuela está para, el área es académica, no es para reeducar hasta en valores sociales, familiares de casa. Entonces el trabajo es integral, es casa, escuela, digamos familia. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo que está generando la conducta? ¿O qué he dejado de hacer para que esto se genere? Claro. Entonces es invitarlos a esa reflexión, a ese análisis y poder cambiar esa dinámica. A veces nada más es cambiar un detalle en mi dinámica familiar. Así es. Pero, lógicamente, elegir es sacrificar. Así es. Por supuesto. Entonces, no estamos dispuestos. ¿Te parece si nos das en el último bloque algunas recomendaciones que podamos seguir nosotros para poder cerrar nuestro programa? Claro. Bueno, muchísimas gracias, amigos. Nos vemos en el siguiente bloque. En un momento continuamos con más de Luna 28. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Continuamos con más de Luna 28. Estás en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Hola amigos, estamos de regreso en este su programa Luna 28. Ellas hablan. Bueno, pues entonces vamos a escuchar las recomendaciones que nos tienes, Cari, que nos puedes dejar, que podemos aplicar en nuestra casa, en la escuela, en la vida diaria, para que podamos tener una mejor calidad de vida, o sea, que no nos manifestemos con esa violencia que ahora o el día de hoy pues nos afronta. Es el común denominador, por supuesto, claro que sí. Bueno, inicialmente también Julieta lo había mencionado en uno, creo que fue el primer bloque. Tenemos que observar a nuestros hijos, como la pérdida de apetito, cuando empiezan a no dormir, ya saben que ay, tengo insomnio, o están inquietos, o si están mucho tiempo en el celular hoy en día, o están escuchando música normalmente porque tienden a estar con sus audífonos. Evadirse. Efectivamente, eso también es una manera de regularse. Sin embargo, está pasando algo en ese momento. Le sumo también a las libretas esa supervisión de la que hablamos que hoy en día ya no existe. Entonces, empieza a observar esas conductas. Dentro de la escuela, sería bien importante también escuela, casa o también alumno, papás, la comunicación. La comunicación es básica porque no caer en la pregunta de ¿y por qué? ¿Y qué te pasó? ¿Y cuándo? No, es el tema de cómo te sientes, cómo estás, qué te está pasando, sin juzgar, sin dar una solución, sino simplemente yo quiero escuchar qué te está sucediendo, porque mi percepción como mamá, como adulto, es muy diferente al chico preescolar, tú mencionabas, al chico de primaria o al chico de secundaria, es muy diferente. Entonces las etapas son distintas, por eso mencionaba, crezcan con sus hijos. Después de eso de la comunicación es la convivencia sana y el respeto. Si yo me sé dirigir en un tono diferente, las palabras las cambio, soy afectiva, porque todos somos seres que buscamos un contacto físico. Y si al final yo ya perdí esa situación con mi hijo,
ahí ya hay una barrera. Claro. Entonces mi hijo jamás va a generar esa seguridad de la que mencionabas, esa confianza de la que mencionabas. Y el día de mañana como adultos a mí me va a costar trabajo establecer una relación sentimental con alguien por miedo a que me rechacen o a que me dejen. Tú mencionabas abandono, efectivamente, todo tiene un trasfondo. Claro, me van a rechazar, me van a abandonar, entonces tienden a aislarse. En la escuela nosotros como docentes son los chicos que se aíslan, los chicos que no participan, los que de repente su mamá les manda el lunch pero no comen. Y fíjate que ahorita que dices eso, yo creo que todos los polos también son preocupantes, ¿no? Y a lo mejor lo podemos tocar en otro punto, porque yo creo que también el que se deja ver demasiado, o sea, el que está con esa hambre de llamar la atención, también tiene, y es una parte de llamada de atención hacia los maestros y hacia los padres, de decir, aquí estoy. Y es parte de lo que platicamos en los bloques anteriores, de conocer a tu hijo. Porque es más, te voy a decir, o sea, tiene mucho que ver toda esta parte, como dices, cómo el padre va creciendo junto contigo y cómo van abordando, ¿sí? O sea, la manera en la que van abordando todas las problemáticas que se puedan llegar a desarrollar durante tu vida académica. El hecho de cómo compartas, con qué confianza compartas con tu papá, el por qué saqué 7 en geografía, ¿no? O sea, por qué la maestra nos regañó cuando estábamos echando relajo, porque, o sea, todos lo vivimos. Claro. Es más, yo aquí estoy, ya saben, ventaneando a mi mamá, pero les voy a decir algo muy bonito que hay, por ejemplo, en casa, ¿no? O sea, la confianza directa de que mi mamá le puede decir, es que fíjate que hizo que, ¿quién? Julieta. Sí. Ella es mi hija, ¿no? O sea, la conozco tan bien que sé sus alcances y el día que tú me cuentes algo que no te voy a decir, oye, no, espérate, ¿no? Porque ella no es así, ¿no? Yo la conozco y la traje al mundo. Y entonces, pero ¿cuántos papás ahora en la actualidad realmente conocen a sus hijos? ¿No? Es más, hasta hay diferencia entre los hermanos, porque los hermanos cada quien tendrá un carácter de pronto diferente, ¿cierto? Así es. Entonces, el hecho de que puedas hacer tu trabajo como papá, ¿no? O sea, por supuesto, que sea un trabajo, mira, ya no estés buscando el reconocimiento, la estrellita como papá, ¿no? La satisfacción personal, yo creo, ¿no? Es de haberte esforzado, de haber querido hacer una sinergia con la institución educativa que al final del día tú eliges, ¿sí? Sí. O sea, y que te comprometes a eso para que tu hijo tenga las mejores oportunidades en la vida, ¿no? Sobre todo, yo hago hincapié en algo importante. Los seres humanos crecemos con normas de convivencia. Las normas de convivencia yo las puedo buscar como sinónimo hacia reglas y límites de lo que hemos estado platicando. Sí. Lugar al que tú vayas, lugar al que vas a tener que respetar las normas de cada lugar. Así sea un cine, así sea un boliche, así sea una fiesta, así sea la escuela, hasta en casa. Yo no puedo llegar a casa de ustedes y llegar y quitarme los zapatos, o llegar a tu casa, ay, con permiso, y tirarme en el sillón. O llego a tu casa y es de, ay, ¿sabes qué? Como yo me quiero relajar, pues me quedo siempre en ropa interior. No puedo, me explico, porque hay unas normas de convivencia. El respeto tiene que ver con esto. Si yo en casa no establezco esas normas de convivencia, ese respeto, ese compromiso, ¿cómo le voy a exigir a un alumno, a un estudiante, a un hijo o a una persona frente a mí que lo respete? Por supuesto. Decías tú, los niños que son inquietos. Hoy en día existen los famosos trastornos. El TDAH, déficit de atención, que es hiperactivo, ¿no? O sea, que algún problema de tener el niño, porque nomás no se está quieto así, ¿no? Simplemente esto se genera por la falta de inatención, y de ahí ya tiene como una clasificación. Pero vuelvo al tema. Esto se genera por el ámbito familiar, que también la sobreprotección, la inatención es violencia. Sí, son violencia. Claro. Dejarles la tableta, señores, ¿no? O sea, ay, que se entretenga ahí con la tableta, ¿no? Sí, es claro. violencia. Eso es violencia. O simplemente, ahorita que decías la tableta, yo como mamá,
caigo, ¿en cuántas amenazas caigo? ¿Cuántas veces digo, te voy a quitar el celular? Eso también es violencia. Ya te dije, te doy 3 y nunca le quito el celular. O luego le digo, te voy a castigar 5 días sin celular. Y no cumplo. Entonces, ¿cómo le pido a él que pueda aprender a iniciar algo y lo termine cuando yo misma o yo mismo caigo en un error? Entonces, a partir de ahí, si vemos así como la importancia de casa, porque es el primer filtro, es el nido, es la unidad de cómo soy yo el día de mañana. Tú mencionabas que gracias a tu mamá, como fue contigo, efectivamente, pero existe la resiliencia. Nosotros tenemos esa educación heredada de nuestros padres, pero tendemos a tomar esa decisión de cómo ser el día de mañana. Si yo quiero tomar en cuenta que mi papá fuera muy puntual, yo decido si lo llevo a cabo o si no lo llevo a cabo. Entonces sí, sería yo como parte de tu vida. Claro, y sería yo como tú, pero tengo el libre albedrío de tomarlo o dejarlo. Así es. ¿No? Pero al tomarlo o dejarlo, mido las consecuencias porque ya lo aprendí desde la infancia. Porque si yo no lo aprendo de esa manera, pues como que voy a ir con el libre albedrío entre que... Y entonces es la responsabilidad de que lo que yo hago tiene consecuencias. Y sobre todo caemos hoy en día en una situación también preocupante. Le echamos la culpa al otro. Por supuesto. Sí. Los docentes tienen la culpa, tu primo tiene la culpa, es que el tráfico, el choque tiene la culpa. Entonces no me hago responsable de las decisiones. Yo no voy a catalogar buenas o malas, de las decisiones que hoy en día estoy tomando. Estás tomando y que ahora esta nueva generación de padres que dicen, lo dejo a tu consideración, ¿no? A un niño de 5 años, y tú evaluarás la consecuencia que tiene, ¿no? Eso es qué fácil. Solapar, ¿no? O sea, solapar, que eso también es, perdón, pero yo voy a decir violencia, ¿no? O sea, sí, porque te lo dije. Exacto. Te lo dije, me estoy deslindando, ¿no? Cuando tú, perdón, como adulto eres el responsable. Pues al final es un ser que como individuo no se puede pues mantener, no se puede, o sea, toda la responsabilidad es tuya, ¿no? Pues al final pues... Les comparto otra frase. Los papás luego le dicen a los alumnos, por tu culpa me mandaron llamar de la escuela. Sí, y es fuertísimo. Entonces el alumno o la alumna se queda así, es que yo no quiero que venga mi mamá, no le vaya a decir a mi mamá porque si no me va a regañar. Y ahí ya los estresamos, ahí ya se angustian. Y entonces también es violencia escolar. Violencia escolar. Sí, porque al final de cuentas, o sea, decir, voy a acusarte. Yo me acuerdo que cuando veían a mi mamá, mis compañeras, ¿no? O sea, decían, tu mamá. Y yo así, yo decía, no le gusta venir, ¿no? O sea, para mí ya no representaba una preocupación. Porque tenemos a Yuli y a la cínica. Sí, le gusta venir, ¿no? O sea, claro. Y porque, pero además no era como y me dijeron, y ve por tu culpa. O sea, yo no recuerdo jamás que haya sido así. Era no, porque nos conocían en nuestras casas tal cual eran. Y hoy en día, por ejemplo, ya no les preguntan a los alumnos qué pasó, si nos llegan directamente. Es que me dieron la queja que tú dijiste, hiciste. Entonces, ¿cómo es posible? Yo trabajo todo el día, entonces no te falta nada. Tienes un celular de casi 15,000 pesos. O sea, empiezan tantas justificaciones que todas esas palabras se van generando peso, y yo voy haciendo así. Claro. Soy estudiante, llega al espacio seguro, por supuesto, y es, me libero. Sí, aquí no me va a hacer nada mi mamá, ¿no? Claro. Aquí no me va a hacer nada mi papá. Pues ahora yo voy a tener. Y por eso esa violencia. Pero ¿qué les parece, amigos? ¿Y qué te parece, Karin, que nos puedas acompañar en otro programa para que nos platiques de estos síndromes que se presentan no nada más en las escuelas, sino también en casa? Totalmente, adelante, sí. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Pues este fue su programa Luna 28. Ellas hablan.
Y amigos, pues nada más recordarles que nos sigan en las diferentes plataformas de redes sociales. Recuerden que su like hace que nosotros sigamos pues permanentemente aquí a través de las cámaras de Arco TV, el canal de tu confianza. Nos vemos la próxima semana en una emisión más de su programa Luna 28, Ellas Hablan. Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza, presentó su programa Luna 28. Hoy en día, las mujeres actúan y alzan la voz desde cualquier rincón de la tierra. Luna 28. En cuerpos y colores diferentes, pero con un mismo brillo. Luna 28. Aquí estoy, aquí soy. Mujeres al nivel de la luna que influyen y crean. Luna 28. Tomando en cuenta a la última mujer de la que todavía no se ha acordado nada. Luna 28. Hasta la próxima. Desarrollo Real Turquesa, el lugar para vivir en la playa. A unos minutos de la laguna de Tamiagua, en Veracruz. Pone a la venta lotes de 1,000 metros cuadrados, enganche de 10,000 pesos y mensualidades de 2,500. Cuenta con escritura pública, servicios de agua y luz. El desarrollo colinda con playa, hermosas lunas y laguna. Desarrollo Real Turquesa. Informes al 771-216-6323. Desarrollo Real Turquesa. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. El canal de tu confianza, Arco TV, canal 12. El canal de tu confianza, Arco TV, canal 12.